los 8 famosos más ricos del mundo. ¡Del mundo! ¡Del mundo! ¡Hola! Ya tenéis del mundo para un mes. Que te levantas cada mañana pensando, oye, ¿quiénes serán los famosos más ricos del mundo? No te preocupes, que Papucho Senpai 8 te lo susurra al oído. Hoy os traigo una lista increíble. Sé que os va a gustar, así que id dándole a like, por favor. Gracias. Es que tengáis un año de buena suerte, guapos y guapas. Desde Dr. Dre, ¿qué dirás tú? ¿Ganó su fortuna cantando como productor? Pues error grande has cometido. Fue gracias a esto. Hasta Steven Spielberg, un famoso, mundialmente famoso reggaetonero. ¿Que no has escuchado sus canciones? Pues ¿a qué esperas? Están en YouTube. ¡Pues ya ha llegado! ¡Otra vez! ¡Ya ha llegado otra vez! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, chaval? ¿Dónde todo el mundo? ¡Sangre de virgen! Eso parece que no, pero... ¿Cómo da, ¿Cómo da el foco? ¿Qué tal? ¿Cómo os va la vida? Yo no me puedo quejar, ahí estoy. Soy feliz, hoy soy feliz. Sí, si hay comida en la nevera, soy un poco más feliz. Soy ligeramente más feliz. Un 110% más feliz. Sí. ¿Sabéis esos tipos de tops? Estos superhumanos con superpoderes. No, eso es una mierda, eso no vale para nada. Esto de los 8 famosos más millonarios, que no sé hablar hoy. Después de 3 años en cámara no sé hablar. Me pongo nervioso todavía al parecer, no lo sé. Estos 8 guarros sí que son superhumanos con superpoderes. Y diréis, tú dices. ¿Cómo? ¿8? ¿Cómo? Pues muy fácil. Ya veréis la tontería. Si ellos quieren correr más deprisa que los demás humanos corrientes, pues se compran un Lamborghini y corren más porque tienen muchos caballos, Si quieren volar, pues se compran un jet privado, porque pueden volar con un jet privado cuando quieran. No sé si esto es del todo cierto, porque creo que hay unas regulaciones. Tú no puedes coger tu jet privado a las 5 de la mañana e irte por ahí a dar una vuelta. No es como el coche. Creo, no lo sé, me lo estoy inventando. Soy más pobre que la rata, así que... Ya si tengo suerte, este mes comeré comida de persona. Este mes toca. Sí, ¿habéis pillado lo del jet privado? ¿Volar? ¿Superhumanos que pueden volar? ¿Un jet privado? ¿Vuelas? No había mucho que pillar, ya lo sé. Vale, ya me callo. Pues este va a ser el mejor top que vais a ver. Os va a cambiar la vida. Este os cambia la vida. Este sí que os cambia la vida. Hay unas cuantas cosillas importantes que aprender en este top. En verdad, no. Soy un creador de contenidos de calidad. De mucha calidad. Número 8, Dr. Dre. Yo os lo voy a decir. Desde siempre me gustaban las canciones de Dr. Dre, pero siempre he odiado su nombre. ¿Por qué doctor? Quería ser doctor, pero se conformó con ser millonario y amigo íntimo de mi amigo íntimo Eminem, claro. Claro, 710 millones de dólares. Y como dije antes, no fue gracias a cantar, que bueno, más o menos también, ¿vale? Pero donde sacó la fortuna fue gracias a Apple, que le compraron los Beats, unos auriculares diseñados por él. ¿$300? ¿$379? Bien. ¿$179? Claro. $400. Ricos dólares. Uf, así yo también me hago millonario. Número 7, Tiger Woods con 740 millones de dólares. Quizás no sepáis quién es, ¿vale? Si no os interesa el golf y no veis la tele, pues quizás no conozcáis quién es este señor y por qué es asquerosamente rico. Quizá muchas personas no sabéis quién es por el golf en sí. Qué mal estoy produciendo la voz. El mensaje hoy lo estoy produciendo muy mal. Pues quizá muchos no sabéis qué es por el golf, sino que lo sabréis por un escándalo que hubo hace años. Sí, acercaos, que os lo cuento. Corría el año 2010 cuando salió la noticia de que supuestamente había tenido un accidente con su coche, porque salió el coche destrozado y él con heridas, como si hubiese tenido un accidente, claro. Yo sé de lo que estoy hablando, pero no fue así, porque luego se descubrió que fue su mujer. Una historia. Luego se supo que fue su mujer que descubrió que le estaba siendo infiel con otra mujer, se cabreó y cogió un palo de golf y le destrozó el coche y las costillas. ¡Pah! Le pegó a él también, ¿vale? Pero lo mejor fue cuando todo el mundo se pensó que ya se había terminado, que le había sido infiel con una mujer, pues empezaron a aparecer más mujeres donde le había sido infiel, que le había sido infiel a su mujer, a la madre de sus hijos. Una actriz porno, una camarera también, diferentes mujeres, ¿vale? Una historia. El caso que se pensó que ya era el final de su carrera cuando ocurrió esto, pero no fue así, porque como cual ave fénix resurgió y siguió donde está, ¿vale? Yo no sabía que el golf daba tanto dinero. Siento que no estoy diciendo frases que tengan sentido con la siguiente frase que voy a decir. No estoy conectando nada bien hoy. Tiger Woods, golfista, muchos millones. Engañó a su mujer con 3 o 4. El otro día le pillaron que iba borracho por la carretera. Este señor vive a tope, ¿vale? Lo he dicho todo bien ahora. Número 6, Sin John, más conocido como P. Diddy, Puff Daddy, Niddy, Found John o Puffy. Coged el que más os guste. Al parecer cuando saca nuevo álbum o canción cambia de nombre. No es broma. 750 millones gracias a la música. Esto ya lo sabíamos todos. Pero una parte importante, bastante importante de su fortuna es gracias al contrato que tiene con Ciroc, que es un vodka. Oye, Ciroc, os acabo de hacer publicidad. A mí con que me deis un par de
millones soy feliz. Bueno, va, con 1000 eurillos también lo soy. Llamadme, por favor. Número 5. David Copperfield con 850 millones de dólares. Yo pensaba que este señor ya estaba muerto. Es una de esas personas que no escuchas tanto hablar de él, pero que está podrido de dinero. Compartir es amar, Copperfield. Pues aunque parezca mentira, todo lo ha ganado gracias a años haciendo magia, haciendo shows de magia o saliendo por la televisión. Yo de niño veía a Copperfield por la televisión haciendo magia. Claro, no va a ser cocinando. Y si ya estás diciendo, bueno, eso de la magia solo lo ha conseguido él, pues no, error. Hay varios magos / ilusionistas ricos. Así que cuando tu madre te diga, para de jugar con las cartas y hacer trucos y vete a estudiar, dile a tu madre, madre, cállate, voy a ser millonario. O no, yo por si acaso estudiaría. Yo estudiaría por si acaso. No queráis terminar en YouTube haciendo tops. Número 4. Michael Jordan. Este lo tenéis que conocer todos sí o sí. Quien no lo conozca, por favor, que se desinstale la vida. En los 90 Michael Jordan... ¡Uf! ¿Cómo estoy hoy? En los 90 Michael Jordan era como Dios. Ahora sí. Bueno, entre él, Madonna y Michael Jackson, que entre los tres se repartían ahí el bacalao, ¿no? ¿Tú quieres un trozo de bacalao? Sí, pues está bien, porque yo manejo el 33% restante. ¿No? Porque 33... 99. Creo que me falta un algo ahí. Pues yo cuando era niño me gustaba mucho Michael Jordan y grababa todos sus partidos en VHS del Canal Plus, porque se emitían por el Canal Plus y los grababa. A ver, que esto que os acabo de decir os ha sonado un poco a chino. VHS y Canal Plus, ¿qué es? VHS, bueno, quizás deberíais conocerlo todo el mundo, ¿no? Es como, es cultura general, ¿no? VHS. O no, da igual. Esto es el VHS, ¿vale? Que por la época... ¿Está grabando? Sí. Que por la época, pues, era como el CD, el DVD de hoy en día, ¿no? Era un tamaño así, importante. Tengo un déjà vu, yo creo que esto ya lo he explicado, pero bueno, da igual. Que era de este tamaño, algo así y así de gordo, y tú con él le podías pegar en la cabeza a alguien y matarlo. Te servía como arma blanca también. Tú le ¡pah! Y le pegas en la cabeza a uno y lo desnucas. Podías. Y el Canal Plus era pues un canal de pago en España y en Francia, si no me equivoco. Y era un canal de pago donde se emitía pues el fútbol, baloncesto, o películas o porno por las noches. Luego os cuento una historia del Canal Plus y... Michael Jordan, más de 1000 millones de dólares ganados también gracias, gran parte de ellos, como sé, ¿verdad? Gran parte de ellos con la marca Jordan, que ahora no sé cómo se llama. Air Jordan, esas son las bambas. Ya sabéis la marca que es, esa que tiene las piernas abiertas y el brazo así. Y parece que está haciendo un mate. Cuando hizo el mate, famoso, que saltó desde muy lejos y hizo un mate espectacular, yo lo vi en vivo. O sea, me refiero por la tele, cuando lo estaba haciendo, creo, no estoy seguro, ¿vale? Pues gran parte de su patrimonio, de su dinero, de todo lo que tiene en la cuenta bancaria, pues es gracias a esta marca con Nike. Están junto con Nike y los dos, vamos a ganar millones, ¿te apetece? Pues sí, me apetece, y ganan millones. Canal Plus, eso es más importante, mi historia es más importante que Michael Jordan. Canal Plus, todo el mundo tenía Canal Plus, pero tenías que pagarlo para que se descodificase. Si tú no pagabas, pues veías esto de aquí, ¿vale? Esto es lo que se veían, que eran unas rayas. Algo podías distinguir, no mucho, ¿vale? Es que estoy teniendo otro déjà vu. Yo creo que esto lo he contado. O lo he pensado muy fuerte, que puede ser, o lo he contado, da igual, yo lo cuento otra vez. Pues por la noche en el Canal Plus se emitía porno, ¿vale? A partir de las 12, de las 11, no sé, se emitía porno. Y lo que hacíamos todos, ¿vale? Porque esto lo hemos hecho todos, ¿vale? Te ponías la televisión y entrecerrabas un poco así los ojillos, ¿vale? Y te movías un poco rápido, yo lo hacía así, para intentar ver algo de porno, algo de... ver algo, ¿no? Ahí, lo que fuese. Yo por la época tenía 14 años, 14, 15 creo. No veías nada porque no podías distinguir entre una cosa y la otra por las rayitas esta que había, ¿no? Y lo veías y decías, ¿eso es una teta? ¿Un rabo? ¿O un macetero? Sea lo que sea, me está excitando. Los 90 fueron durillos. Eso dicen, porque yo tengo 17 y toda esta historia no tenía sentido, porque yo no estaba vivo. Era bebé. Número 3. Oprah Winfrey. Casi 3.000 millones de dólares. Oprah es una de las mujeres más ricas del mundo. Y dices tú, pero ¿quién es esta señora? Según Wikipedia, presentadora, productora, actriz, empresaria, filántropa. Madre mía. Bueno, relájate, Oprah, relájate. Y crítica de libros. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues yo soy youtuber y persona, muy persona además. Sé que su programa The Oprah Winfrey Show es muy famoso en Estados Unidos y no sé nada más de ella. Número 2. Steven Spielberg con 4.000 millones de dólares. En lo que tú tardas de ir de tu casa al colegio, él ya ha ganado 100 millones de dólares. Más o menos. Piensa esto cuando tu profesora de inglés te esté dando la chapa. Obviamente, todos estos millones es gracias a DreamWorks, que es un estudio de cine que distribuye películas y las produce, entre otras cosas. Es que no me quiero poner ahora muy técnico, ¿vale? Pero también hacían algo de música y juegos, creo. Y si no lo hace, deberían, ya que ahí hay un buen mercado. Dijo el youtuber que solo sabe hacer tops y gameplays. En otras palabras, ¡nada! Número 1. George Lucas con 5.000 millones de dólares. Así, pim pam. Todos conoceremos a George Lucas, ya que fue el creador de Star Wars e Indiana Jones. Muchos de nosotros, claro, recordaremos que hace años Star Wars se vendió a Disney. Y todos dijimos, oh no, ¿por qué? Van a empezar a spamear películas de dudosa calidad de Star Wars. Y es verdad, así lo han hecho, porque mientras sacan las oficiales... No, sin comillas. Las oficiales, pues te van sacando otras. Hay un spin-off de Han Solo. La última esta que dije yo...
Es que a mí, si no me das Luke Skywalker, un Chihuahua y un Han Solo, me has matado a la saga. Pues George Lucas vendió su culo y su productora, por 4.000 millones de dólares. Está bien, yo siempre lo digo, si vas a vender tu culo, al menos véndelo caro. Paz. Pues eso ha sido todo, que bien lo pasemos, cómo lo pasemos y cómo nos divirtemos. Por aquí os voy a dejar un top, otro top, no sé de qué va a ser. Va, sí, os voy a poner el de la semana pasada. Por aquí abajo os voy a dejar mi nuevo canal de gameplays. Ayer subí un gameplay todo guapo, os cambiará la vida si lo veis. Lo veis y decid en los comentarios, pues ya ha llegado. Y ya está. Y yo me voy a quedar por aquí unos 20 segundos más o menos sin hacer nada mientras la música suena. 3, 2, 1.